Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión hablaremos sobre la gráfica de Gantt. Antes de comenzar a hablar sobre esta gráfica o diagrama de Gantt, vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que vimos en el video anterior, ¿no? Para ponernos en contexto de lo que es la gráfica de Gantt. Entonces, recuerden que estamos en la parte de nuestro nuevo capítulo que se llama Administración de Proyectos. Entonces recordemos que un proyecto pues es una serie de actividades interrelacionadas con un tiempo asignado a cada una de ellas y un orden y precedencia establecido con el fin de lograr un objetivo, ¿no? Las etapas de nuestro proyecto pues son la planeación, en cual aquí desglosamos el proyecto en todas las actividades que las van a componer. La programación, le damos una cierta duración a cada una de estas actividades, y en la parte del control verificamos que se esté cumpliendo la parte de programación y planeación, ¿no? Si no es así, pues establecemos las acciones correctivas, ¿no? Para poder llegar a esta parte de la planeación y programación. Bueno, entonces las herramientas que nosotros tenemos, comentamos que para las herramientas que nosotros tenemos para hacer la administración de nuestros proyectos, pues está la gráfica de Gantt y los modelos de redes, ¿no? Entonces, en particular, ahorita vamos a ver a qué se refiere con la gráfica de Gantt, ¿no? Ok, entonces, pues la gráfica de Gantt, o también denominado diagrama de Gantt, consiste en una gráfica o un diagrama donde se muestra en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical las actividades, las cuales se representan, es decir, estas actividades se representan mediante barras horizontales cuya longitud o largo corresponden a la duración de cada actividad. Bueno, para entender esto vamos a retomar el ejemplo de nuestro proyecto que habíamos propuesto en el video pasado, ¿no? Propusimos la parte de la construcción de casa, tenemos la parte de las actividades. Colocamos que íbamos a proponer 6 actividades, ¿no? La precedencia, recuerden, es la precedencia de una actividad, es la actividad que tengo que terminar para comenzar esta, ¿no? Por ejemplo, la actividad C tiene como precedencia la actividad A, que quiere decir que para comenzar la actividad C yo tengo que terminar la actividad A forzosamente. Y por último, la duración de cada una de nuestras actividades, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo teníamos que para la parte de los cimientos, que es el proyecto es la construcción de una casa, la parte de los cimientos vamos a tardar 4 semanas, la parte de la construcción del techo 3, la del piso 1, la instalación eléctrica 2, la pintura exterior, es decir, el pintar fuera de la casa nos va a tardar 1 semana, y la pintura interior vamos a tardarnos 2 semanas. Ok, entonces con este ejemplo que nosotros tenemos, con este proyecto, pues vamos a hacer nuestra gráfica o diagrama de Gantt, ¿no? Entonces es una gráfica o un diagrama en donde en el eje horizontal pues vamos a colocar el tiempo. En este caso vamos a hablar de, si estamos hablando de la duración de nuestras actividades en semanas, pues aquí vamos a ponerle semanas, ¿no? Aquí vamos a hablar de semanas. Ajá. Ok. Entonces en el eje horizontal manejamos el tiempo. En este caso vamos a hablar de semanas porque es la duración de la unidad de tiempo de la duración de nuestras actividades. Ok, entonces, y en el eje vertical vamos a colocar las actividades. Estas actividades van a colocarse mediante barras horizontales, las cuales van a tener una longitud del tamaño de dicha actividad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica de Gantt para nuestro ejemplo que nosotros tenemos aquí? Lo primero, vamos a colocar la actividad A, que son los cimientos y paredes. Esta actividad A tiene una duración de 4 semanas y no tiene precedencia, es decir, como no tiene precedencia, entonces el origen sería en el valor 0, ¿no? Entonces esta sería una barra de este estilo y que debe de tener una longitud de ¿qué? De
4 unidades, ¿no? Entonces este sería la representación. Y bueno, no, para no ponerle aquí, le vamos a poner el nombre, no, vamos a ponerle, lo etiquetamos aquí con, para que se entienda que es la barra que corresponde a la actividad A. Ahora ya grafique la actividad A. La actividad B. La actividad B dice que tiene una duración de 3 semanas. Ajá, pero tiene como precedencia la actividad A. Entonces, en donde empieza, ¿dónde voy a poner la actividad B? Pues donde termina la actividad A, debido a que tiene como precedencia a esta actividad, ¿no? Entonces aquí donde empieza, donde termina la actividad A, yo voy a poner la actividad B. ¿Con cuánto? Una longitud de 3 unidades. ¿Por qué? Porque es lo que dura esta actividad, ¿no? ¿Ok? Entonces recuerden, esto lo puse, ¿por qué? Porque aquí termina la actividad A, ¿no? Y tiene como la actividad de precedencia, la actividad A. Ok, ahora la actividad C dura una semana y tiene como precedencia o como predecesora la actividad A. Entonces lo mismo, la actividad C, ¿en dónde va a comenzar? Pues donde termina la actividad A, ¿no? Porque tiene como predecesora a esa actividad que tenemos aquí. Por lo tanto, la actividad C, donde tendría su gráfica, comenzaría aquí y tiene una longitud de una semana. Esta sería la actividad C, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle, aquí va la B. Esta es la actividad C. La actividad D. La actividad D consta de, o tiene una duración de 2 semanas, pero tiene como predecesora la actividad A y la actividad B, es decir, esta actividad se tiene que terminar y esta actividad se tiene que terminar. Entonces, ¿dónde yo pondría la actividad D? Pues al final de la actividad más tardía, ¿no? En este caso, la actividad D estaría comenzando en esta parte. ¿Por qué? Porque tiene como predecesora la actividad A y la actividad B, pero yo no lo puedo poner aquí porque tengo que esperar a que acabe la actividad B, ¿no? Por lo tanto, tendría que ponerlo en esta parte. Aquí empieza. ¿Cuánto tiene de longitud? La actividad D tiene de 2 semanas. Por lo tanto, esta sería la actividad D. La actividad D. Ahora, la actividad E. Lo mismo, tiene como predecesora la actividad A y a la actividad B y dura una semana. Entonces, tengo que empezar en donde acaba la actividad más tardía. En este caso, la actividad B es la que termina el último, ¿no? Entonces aquí tendría que comenzar la actividad E, y tiene una duración de una semana, por lo tanto abarca una unidad, ¿no? Entonces esta es la actividad E. Y por último, la actividad F igual tiene como predecedencia o actividad predecesora la actividad A y a la actividad B, y tiene una duración de 2 semanas. Por lo tanto, la actividad F tendría que acabar, o tendría que empezar donde acaba la actividad B, ¿no? Por su predecedencia, ¿no? Entonces aquí le ponemos F, tendría que comenzar aquí y tiene una longitud de ¿cuánto? Una duración de 2 semanas. Por lo tanto, esta sería la barra que corresponde a la actividad F, ¿no? Y entonces, ahora sí, aquí es lo que tenemos. Esta sería nuestra gráfica de Gantt para nuestro proyecto, el ejemplo de nuestro proyecto. O qué observación, bueno, o qué es lo que podemos tomar, los datos que me arroja la gráfica de Gantt. Pues me da la duración de mi proyecto. La duración será
la duración de mi proyecto será el número en donde termina la barra más lejana, ¿no? Del origen. En este caso, pues aquí hay un empate en donde, en el 9, ¿no? Por lo tanto, la duración de mi proyecto es de ¿cuánto? La duración total de mi proyecto va a ser de 9 semanas, ¿no? Aquí le ponemos la duración del proyecto. La duración del proyecto es de ¿cuánto? 9 semanas. Es lo que voy a tardar en realizar mi proyecto. 9 semanas se va a tardar, ¿no? Ok, entonces, ¿qué otras cosas yo puedo obtener de la gráfica de Gantt? Bueno, para eso vamos a definir lo que llamamos la holgura. La holgura es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar el tiempo total del proyecto. Entonces, en nuestro proyecto va a haber actividades, puede haber actividades que se pueden retrasar un cierto tiempo sin que afecte la duración total de nuestro proyecto. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, pueden existir actividades que se pueden retrasar y aún así terminaríamos nuestro proyecto en 9 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esa holgura, ¿no? Ese tiempo de retraso sin que afecte a nuestro tiempo total de proyecto. El tiempo de retraso de cada actividad se le llama holgura. Entonces, cada actividad pues va a tener una holgura, ¿no? Si no se puede retrasar, pues holgura va a ser 0. Si se puede retrasar, pues entonces va a ser distinta de 0, ¿no? Ok, entonces, para calcular la holgura, ¿cómo calculo yo la holgura de cada actividad? Dice que para calcular la holgura de una actividad se compara con la o con las otras actividades, ¿no? Que tienen como predecesora a esta actividad. La holgura será la mínima diferencia de tiempo entre el final de esta con el inicio de las otras actividades. ¿Cuáles actividades? Aquellas que tienen como predecesora a esta actividad. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a calcular la holgura de la actividad A, ¿no? Entonces, aquí le ponemos A, B, C, D, E y F, ¿no? Y estas van a ser sus holguras, ¿no? Vamos a calcular las holguras de cada una de las actividades. Ok, entonces, si yo quiero calcular la holgura, si se puede retrasar esta actividad sin retrasar mi duración de 9 semanas, ¿cómo lo calculo? Yo tengo que analizar esta actividad. En el caso que yo tengo la holgura, yo voy a calcular la holgura de A. A va a ser mi actividad a analizar. Entonces yo tengo que analizar o comparar esta holgura con aquellas actividades en las que la actividad A aparecen como predecesoras. Para eso lo puedo ver en mi tabla. Tengo que comparar esta actividad con aquella o aquellas actividades en las que la actividad A sea predecesora de esas actividades. Entonces, la actividad A es predecesora en cuál actividades, pues en esta, ¿no? Porque aquí aparece en B, en C, de hecho en todas, ¿no? Entonces, en este caso yo tendría que comparar con el final de una con el inicio de otra, con todas estas, ¿no? Con A, B, C. Pero yo tengo que agarrar el mínimo, la mínima diferencia entre el final y el inicio de la actividad que tiene como predecesora a la actividad A. En este caso este es el final de A, ¿no? 4. La mínima diferencia entre esta y esta no hay, ¿no? Recuerden, tengo que compararlas con aquellas actividades que tienen como predecesora la actividad A.
yo me fijo en mi tabla, pues son todas, ¿no? Todas tienen como predecesoras a la actividad A. Entonces yo tendría que comparar con todas, ¿no? Entonces en este caso, ¿cuál es la diferencia del final de este con el inicio de este? Es 0. Final de este con el inicio de este es 0. Final de este con el inicio de este son 3. Igual con este son 3. Y final de A con inicio de F son 3. De eso yo tengo que ocupar el mínimo valor. ¿Cuál es? Pues de 0, ¿no? Entonces la holgura de A es 0, ¿no? Aquí le ponemos holgura. La holgura de A es 0. Ok, ahora quiero calcular la holgura de B. Para calcular la holgura de B tengo que compararla con las actividades que tienen como predecesora la actividad B, es decir, aquellas actividades en las que aquí aparece la letra B. ¿En cuál? En la D, E y F. Ok, entonces tengo que comparar con esas tres actividades, ¿no? D, E y F. Ok, entonces voy a comparar B con D, E y F. La actividad B, la final con D, E y F. El final de la B con el inicio de D es 0. Final con inicio de esta es 0. Final con inicio es 0. La diferencia es 0, ¿no? Porque las tres están juntas, por lo tanto, ¿cuál es la holgura? La mínima, pero todas tienen la misma, entonces será 0, ¿no? Entonces cuando aparezca un 0, pues ya ni compara con las otras, ¿no? Porque debo agarrar la mínima, entonces la mínima pues siempre va a ser 0. Ajá. Ok, ahora la holgura de C. Si yo quiero calcular la holgura de C, tengo que comparar el final de esta, de final de C, con el inicio de la o de las actividades que contengan a C como predecesora. Es decir, aquí, en donde aparece C, ninguna actividad tiene a C como predecesora, ¿no? Ninguna actividad tiene que esperar a que termine C. Por lo tanto, entonces cuando eso pasa, yo lo comparo con el final de o la duración total de mi proyecto. Cuando no hay ninguna actividad que tenga como predecesora esta actividad, yo lo comparo con el final de mi proyecto. ¿Cuántas unidades hay de diferencia? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces C tiene una holgura de 4. La D, lo mismo. Si observan, la D no tiene ninguna actividad en la que D sea predecesora, ¿no? Como no aparece ninguna aquí en D, pues lo comparo con el final de con la duración total de mi proyecto, que ¿cuánto es? 9, ¿no? Entonces la diferencia entre el final del proyecto y el final de D pues es 0, ¿no? Porque no existe ninguna. Ajá, el final de D equivale a la duración de nuestro proyecto. Entonces D tiene también holgura 0. La actividad E. Actividad E no aparece ninguna que tenga como predecesora, ¿no? La actividad E. Por lo tanto lo comparo con el final de o la duración de mi proyecto. ¿Qué diferencia hay entre el final de E y la duración de mi proyecto? Hay una, ¿no? El final del E es en 8 y la duración del proyecto es 9, entonces la diferencia es este cuadrito que estábamos aquí, el de 1. Y por último, la del F, pues ya vieron también, ¿no? F no tiene ninguna actividad que tenga como predecesora la actividad F. Entonces, como no hay aquí, la comparo con el final de mi proyecto. Entonces, el final de F coincide con el final del proyecto, por lo tanto, la F tiene una holgura 0. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la actividad C y la actividad E, que son las que tienen holgura. Estas actividades, la actividad C tiene holgura de 4, quiere decir que yo me puedo retrasar 4 semanas, que por alguna razón yo tenga que, por alguna falla de presupuesto, lo que sea, yo tenga que retrasarme 4 semanas
en alguna de estas actividades. Entonces este análisis me permite para decidir cuál de ellas puedo retrasarme. En este caso C podría retrasarse, que es esta, 4 semanas, ¿no? Sin afectar la duración total de mi proyecto. Es decir, yo podría comenzar la actividad C en la semana 8 y sin problema yo terminaría todo mi proyecto en ¿cuál? 9 semanas. Esta información vale millones. Lo mismo pasa con la actividad E. Aquí si yo me tuviera que retrasar una actividad, pues yo puedo decir que me retrasaría la actividad E, porque esta actividad tiene una holgura de 1, quiere decir que se puede retrasar una actividad, una semana, perdón, sin afectar la duración de 9 semanas de mi proyecto, ¿no? Es decir, yo puedo empezar la actividad de esta E en la semana 8 y sin problemas termino todo el proyecto en 9 semanas, ¿no? Entonces eso es la importancia de las holguras. Aquí nos da el tiempo que se puede retrasar esta actividad sin afectar el tiempo total del proyecto. Entonces, a partir de eso viene una definición, un concepto bastante importante, que es el concepto de la ruta crítica. La ruta crítica determina la duración de nuestro proyecto y es aquella donde todas las actividades tienen holgura 0. Es decir, la ruta crítica en nuestro ejemplo aquí sería el A, B y F, ¿no? Esta de aquí sería la ruta crítica. La ruta crítica es aquella en la que tiene holgura 0, es decir, en estas actividades no se pueden retrasar. Si yo me retraso en alguna de estas, automáticamente quiere decir que mi duración del proyecto se retrasa, ¿no? Entonces la ruta crítica me da aquellas actividades que no se pueden retrasar. Entonces, ¿cuál sería la ruta crítica aquí? Pues la ruta crítica es A. La ruta crítica es A, B y F, ¿no? Esa sería la ruta crítica en este ejemplo. No me puedo retrasar ninguna semana en estas actividades. Obviamente las que sobran sí me puedo retrasar. ¿Cuánto? Pues lo que me dé de holgura. Entonces, pues la gráfica de Gantt en cierta parte pues me ayuda, me da ciertos datos que yo puedo ocupar, ¿no? Lamentablemente pues la gráfica de Gantt tiene tiene la desventaja de que cuando ya hay muchas actividades, aquí eran pocas, ¿no? Las actividades que teníamos aquí, pero la gráfica de Gantt, cuando ya tenemos muchas actividades, entonces se vuelve bien engorroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense aquí tuvieran un proyecto bastante grande que tengan 50 actividades y que cada actividad pues dure unos 10 o 20 semanas y otras 1 y 5. Entonces, cuando ustedes van haciendo su gráfica de Gantt, aparte de que aumenta mucho en la parte horizontal, en la parte vertical, aumenta mucho también en la parte horizontal, ¿no? Entonces se vuelve bien engorroso cuando se tienen muchas actividades, ¿no? Entonces es una de las desventajas. La otra es que en ocasiones, pues mientras más actividades se tengan, la parte del cálculo de las holguras se vuelve pues también un poco más complicado, ¿no? Si de por sí aquí así luego se confunden un poco al calcular las holguras, imagínense ya cuando tienen que comparar una actividad con 30 actividades que son las que tienen la precedencia de esta actividad, y así, ¿no? Se vuelve muy engorroso. Entonces es la desventaja que tiene la parte de la gráfica de Gantt, ¿no? O diagrama de Gantt. Entonces para eso pues luego entra quite por la otra parte que son los modelos de redes, ¿no? Son un poco más compactas, como lo vamos a ver en próximos videos. Entonces, pero por lo pronto pues esta gráfica de Gantt, pues sea como sea, pues sí me
arroja pues ciertos resultados bastante buenos, ¿no? Como la ruta crítica, el tipo, las holguras, la duración de mi proyecto. Entonces, en esto consiste lo que es, la gráfica de Gantt, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido esta parte y pues nos vemos en un próximo video, ¿no? Entonces, recuerden, cuídense mucho y ánimo. Bye.